Hola, mi nombre es Segundo Pérez, soy realizador audiovisual de Otavalo, director de la película Puc'a Urpi. Es una película que cuenta el proceso de duelo de una niña y a la vez es una ventana para reconectarse con el mundo de la cosmología, del mundo Otavalo, quichua. Sí, la película es totalmente íntima, personal, porque recoge memorias de mi niñez y también la relación con mi mamá y mi papá también, que ya no están en este mundo. Yo de alguna manera intento a través del cine que sus palabras, sus sabidurías, sus enseñanzas sigan vivos. El realismo mágico es parte de nuestra cultura, se vive cotidianamente, convivir con los espíritus, hablar con los espíritus, ir donde sabios, yachas, curanderos. Y yo he sido testigo cuando hablan con espíritus de la montaña que vienen en forma de aves volando y se escuchan sonidos y luego te hablan y te dicen qué hacer, cómo curar. Entonces no es nada de estar pensando a ver si esta historia, a ver, voy a ir metiendo estos elementos mágicos, a ver, no, es parte de nosotros. ¿Por qué la decisión del bordado también? Porque está estrechamente relacionado a la narrativa del Puc'a Urpi. El hilo conductor de toda la trama es el bordado, es la blusa de la mamá a la que se resiste la protagonista, la niña, a no querer soltar, a no dejar ir. Y desde ahí también es importante trazarnos hacia la animación bordada. Porque el bordado está bien implícito en las comunidades. Nosotros bordamos o bordábamos mucho antes de la industrialización quizá de nuestras vestimentas, nosotros bordábamos nuestras propias vestimentas. Entonces es una forma de comunicar también al otro lo que somos en parte. En la urbanidad generalmente dicen es que ustedes vienen de una tradición únicamente oral, por eso no pueden escribir. Es erróneo, porque para la historia es funcional decir eso, para decirnos es que ustedes no pueden escribir, por lo tanto no pueden contar historias. Pero aquí está nuestra forma de escritura, es el bordado, el tejido, el textil, porque ahí están nuestras bitácoras de viajes, de sueños, de historias mismas. El proceso de hacer una animación en bordado, uno dice, debe ser fácil, pero es muy complicado porque requiere primero animar y primero en papel, ver el movimiento y después dibujar en tela todo ese proceso del movimiento de una mano y después bordarlo. Entonces sí nos lleva mucho tiempo y además que el bordado también es una actividad que agota finalmente a los ojos, a la columna, a las manos. Entonces sí fue como un proceso complicado, pero eso no quiere decir que no lo hayamos disfrutado. Nos emocionaba mucho ver ya cuando terminábamos de bordar una pequeña escena de 5 segundos con alrededor de no sé cuántos, 100 frames, 100 cuadros ahí y lograr un movimiento de 5 segundos y decir sí, lo estamos logrando, porque a veces uno ve en la imaginación lo ve, pero ya materializado es otro tipo de satisfacción.